Día, queridos amigos, espero que se encuentren bien. Les agradezco permitir entrar a sus hogares y hoy quisiera compartir con ustedes un pensamiento, una enseñanza de parte de Dios que en estos tiempos vino a mi vida, eh, que la he titulado La presencia de Dios en mi vida. Quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Primeramente me gustaría que entendamos lo que es el arca. Dice que el arca, dice la palabra, que era el elemento sagrado del pueblo de Israel, que se encontraba situado en el tabernáculo. El tabernáculo fue mandado por Dios a Moisés para que lo construyera y contaba de 3 sectores. El sector más importante era el lugar santísimo donde permanecía el arca de Dios. Dice que dentro del arca de Dios estaban las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido, y una copa con maná que le fue dado al pueblo de Israel en el desierto. Dice que este cofre representaba la presencia de Dios. Muchas veces este cofre, este arca, que simbolizaba la presencia de Dios, iba delante del pueblo de Dios cuando era direccionado para algún lado. Por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, por ejemplo, cuando cruzaron el desierto, siempre el cofre iba delante del pueblo de Dios. Dice que también el arca era utilizada en las batallas. Por ejemplo, en la batalla de Jericó, dice que el pueblo rodeaba la ciudad y el arca de Dios iba delante de ellos. En un momento ellos gritaron y los muros cayeron, pero la presencia, el arca de Dios, iba delante de ellos, marcando el camino. Muchas veces también era utilizada en las guerras o llevada a las guerras. ¿Sí? Cuando el pueblo de Dios iba perdiendo, dice su palabra, que llevaban el arca de Dios y la presencia de Dios, y con eso venía la victoria para ellos. Donde estaba el arca estaba la bendición, donde estaba el arca estaba la victoria del pueblo de Dios. Este resumen más que nada para que podamos entrar en contexto y entendamos la importancia y el privilegio que tuvo este hombre Eben Edom de tener lo más sagrado del pueblo en su casa, el arca, la presencia de Dios. Y dice la Biblia que en este versículo que desde que llegó ese arca a su casa, lo único que vino para él y su familia fue bendición. Dice que estuvo 3 meses y durante ese tiempo, dice la Biblia que Dios bendijo a este hombre, a su casa, a su familia, a todo lo que tenía, sus ganados, sus finanzas, sus negocios. Todo lo que tenía este hombre fue bendecido por la presencia de Dios, por el arca de Dios. Pero también hay otra historia en la Biblia que nos enseña donde estuvo la presencia de Dios y no pasó nada. Pero quiero que leamos primero Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2, y dice, vinieron los de Kiarat, Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, dice la palabra, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No sé ustedes si han podido apreciar la diferencia entre el versículo anterior y el que acabo de leer. Si miramos el primer versículo, dice que el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom durante 3 meses y durante esos 3 meses había bendición. Pero la Biblia dice que la misma había pasado antes al llevar a la casa de Abinadab y había estado 20 años y no ha pasado nada. Qué diferencia, ¿cierto? Pero, ¿por qué si un hombre
tuvo el arca en la casa 3 meses y fue bendecido, y por qué un hombre tuvo el arca 20 años y no fue bendecido. Lo único que se escuchó en la casa de Abinadab fue lamento, quejas. ¿eh? ¿Sabés por qué no pasó nada? Porque en la casa de Abinadab la presencia de Dios fue tenida en poco. La presencia de Dios fue menospreciada. La presencia no había sido honrada. ¿eh? Quizás la recibió como un amuleto, como por compromiso, pero la presencia de Dios no fue apreciada. El arca fue olvidado en un rincón de la casa, quizás. Pero la Biblia dice que durante 20 años que estuvo la presencia de Dios en tu vida, en su casa, en su hogar, hubo lamentaciones. Pero comparando estos dos versículos podemos ver dos tipos de personas. Una, Obed-Edom, que seguramente cuando le dijeron que iban a llevar el arca de Dios a su casa o cuando se enteró, él la limpió, acomodó, la ordenó, quitó todo lo que a Dios no le agrada y sobre todo la puso en un lugar de relevancia en la casa, donde su presencia era notoria, donde sí o sí cada uno de los integrantes de su familia lo podían ver y tener reverencia. Seguramente le daban a la presencia de Dios el primer lugar, donde a diario lo buscaban a Dios y le dedicaban tiempo. En fin, quizás fueron apasionados por la presencia de Dios. Y otra fue Abinadab, que quizás por conocer la palabra, por, porque tuvo por poco la presencia de Dios, por estar familiarizado con las cosas de Dios, la menospreció, la tuvo como amuleto, la dejó en un rincón, o quizás se acercaba a Dios cuando estaba en una dificultad. La Biblia no lo relata, pero solamente nos enseña de que hubo lamentación en su casa. Yo creo que si cada uno nos ponemos a pensar, sabemos qué lugar le estamos dando a Dios. ¿Le estamos dando el primer lugar? ¿Lo estamos buscando? Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amigo, querido hermano, te invito a que en estos tiempos podamos valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, que le podamos dar el lugar que Él se merece, que podamos darle gloria, honra y dejar todo en sus manos. Sé que los tiempos que nos tocan vivir son difíciles y dificultosos para muchos, pero también sé y te quiero contar que nuestro Dios, al Dios que clamamos, al Dios que predicamos, al Dios que le servimos, es más grande que todas las circunstancias. Dice, mayor el que está en mí que está en contra mío. Entonces, te invito a que confíes, te invito a que dediques tu vida, a que le sirvas, a que busques de Él, a que dependas de Él. Nuevamente te doy gracias por permitir entrar a tu casa y espero que este pensamiento que compartimos te sirva para tomar una decisión, que Él sea el Señor de tu vida, de que Él sea el primero. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y Dios quiera que pronto nos podamos encontrar y contar todas las cosas que Dios hizo en tu vida. Bendiciones, saludos a todos.